Buenas noches, amigos, bienvenidos a esta edición especial. Vamos a conectar de inmediato el mensaje de Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral. Se dirige al país 17 días después del proceso electoral. Veamos. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenas noches, señoras y señores, pueblo dominicano. Permítanme ocupar su tiempo para compartir algunas reflexiones necesarias respecto del desarrollo de las actividades propias del periodo electoral, la jornada de votación, el escrutinio, el cómputo y la divulgación de resultados, a propósito de las elecciones llevadas a efecto recientemente en nuestro país. En República Dominicana existe la costumbre que quien ostente la posición de mayor jerarquía en una institución pública, en este caso el de presidente del órgano electoral, informe o rinda cuentas de las tareas y funciones puestas a su cargo. En el caso que nos ocupa, con más razón, por tratarse del evento democrático más trascendente que lo es el proceso de elección de las personas que han sido votadas por el soberano para que a partir del 16 de agosto próximo ocupen los cargos públicos de elección popular. Más que de la Junta Central Electoral, una parte de la población de alguna manera ha esperado que su presidente les rinda un informe sobre las condiciones y circunstancias en que se desarrollaron las pasadas elecciones. Estas expectativas del pueblo dominicano están sólidamente sustentadas no solo por la condición de funcionario público que ostento, sino además por la harta satisfacción que han expresado en esta década con la implementación de políticas públicas en los temas que la Constitución y las leyes ponen bajo la dependencia y administración de la Junta Central Electoral. De manera especial, por el gran ejemplo cívico y de apego a la democracia expresado en la elevada concurrencia de la ciudadanía al ejercicio del derecho al sufragio. En esa condición comparezco hoy ante ustedes. El 15 de mayo pasado fuimos convocados los dominicanos que con sujeción a la Constitución y a las leyes reunimos las condiciones de ciudadanía en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos para asistir a los colegios electorales que se estructuraron alrededor de la residencia habitual o de la señalada por nosotros, la que se registra en el documento de identidad, que a su vez es el carnet de votación. En total, 731 colegios se instalaron en 108 ciudades del exterior para acoger a nuestros hermanos y hermanas que residen fuera del territorio. Y 15.339 se instalaron en toda la geografía nacional. A la fecha, nadie ha osado decir que en todos y cada uno de estos colegios, a las 6 horas de la mañana, no se encontraba el personal correspondiente. Nadie ha dicho que en cada colegio no estaban las valijas destinadas a esa demarcación con los materiales indispensables para la elección. Las boletas en cantidades suficientes, las presillas de seguridad, las actas manuales de los niveles A, B y C, así como la C1 correspondiente al voto preferencial, las relaciones de votación por cada nivel, en fin, todos los materiales y utilerías propios del quí electoral. En esta oportunidad, por primera vez, todo el personal seleccionado para servir a la ciudadanía estuvo debidamente identificado con su vestimenta. El presidente, el secretario, los auxiliares, facilitadores
encargados de recinto, de tal manera que el elector, al presentarse al recinto de votación, no tuviera dudas sobre a quiénes acudir para pedir información. Esto fue muy evidente y muy notorio. Ahora bien, por situaciones que explicaremos más adelante, en algunos colegios electorales, básicamente en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago de los Caballeros, se produjo tardanza en el inicio de la jornada de votación debido a la no instalación a tiempo de los equipos de registro automatizado de concurrentes. La ubicación estratégica y de accesibilidad de los medios de comunicación a estos lugares particulares sobredimensionó el hecho. No obstante, en un tiempo relativamente corto, si lo comparamos con épocas anteriores, en esos lugares muy precisos se retomó el ritmo de los demás colegios y los ciudadanos y ciudadanas pudieron ejercer su derecho con fluidez, naturalidad, sin mayores contratiempos y en total libertad. Al momento, no se ha presentado denuncia de ningún ciudadano a quien se le haya impedido el ejercicio del sufragio. La única queja es que se empezó un poco más tarde de lo acostumbrado. El mejor testimonio de que se pudo votar sin dilación y sin contratiempo es que en esta elección se registra un alto porcentaje de votación, sobre todo si partimos de que nuestra Constitución establece que el voto es un deber, no una obligación, que el sufragio es un derecho, pero que es voluntario, que es personal, que es directo y secreto, que solo constituye, como hemos dicho, un deber de conciencia. Se puede decir que es un libre compromiso de cada uno de nosotros para que contribuyamos de manera individual en nuestra asamblea electoral a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. En nuestro caso, no hay medida de coacción, restricción o penalidades para el que no ejerce el derecho al voto, diferente a otras naciones que sí lo hacen. Aún así, estamos registrados como uno de los países que en esta elección tuvo la oportunidad de ver concurrir aproximadamente al 70% de su población, un índice bastante elevado. Las cifras oficiales de que disponemos, suministradas por el Departamento de Procesamiento de Datos de la Junta Central Electoral, demuestran que de las 15.339 unidades de transmisión RIE 2016 que debimos instalar, no pudimos instalar un total de 3.700 con capacidad de conectarse y transmitir. Esto debido tanto a situaciones de carácter técnico, de incapacidad de algunos operadores, como acciones de boicot desarrolladas antes y durante la jornada de votación. Lo trascendente e importante, sin embargo, fue que 11.639 unidades de registro de concurrentes pudieron conectarse y transmitir informaciones. Es decir, el 76% de los equipos de registro de concurrentes operó y suministró información. Funcionó bien. La introducción de esta innovación en el proceso electoral fue de tal magnitud que, si recordamos, por primera vez en la historia y única en las Américas, en tiempo real, cada 1 o 2 horas, teníamos información online de la cantidad de personas que habían asistido a los colegios electorales al ejercicio de su derecho. Es decir, estábamos enterados y enterando a la población de la cantidad de ciudadanos que ya habían comparecido para votar. Estas informaciones fueron servidas por distinguidas personalidades de los medios de comunicación
que de manera generosa nos acompañaron, dando de esta manera una contribución a la democracia. Me permito recordarles cada uno de los reportes que en esa histórica jornada hicimos en compañía de las diversas personalidades que las imágenes mostradas le permite a ustedes identificar. Esta información, sin duda, contribuyó significativamente y mostró la transparencia y eficiencia del servicio contratado por la institución. Llevó tranquilidad, dio confianza a la población, al ver cómo se recogían las incidencias hora a hora desde los lugares más recónditos de nuestro territorio. Por tanto, podemos afirmar que pese a las adversidades creadas alrededor de la automatización del proceso y a los escollos que se presentaron en los lugares señalados anteriormente, el equipo de registro automatizado de concurrente cumplió su papel. Es decir, quienes dijeron o dicen que estos equipos no fueron utilizados o no funcionaron, no hacen más que confundir sus deseos con la realidad. El pueblo dominicano, el soberano, acudió a su cita, cumplió con su deber, lo hizo civilizadamente, se entregó con alegría, con la característica propia del trópico, como caribeños, con las manifestaciones de nuestras virtudes y, ¿por qué no?, de algún modo, de nuestros defectos. Fue a las urnas a renovar sus esperanzas, sus aspiraciones, su compromiso con nuestra democracia. Se identificó y marcó en absoluta libertad y secreto, de manera personal, la boleta de aquel con quien se creyó identificado y que representaba en cada una de las instancias estatales sus aspiraciones, de todo lo que le fue ofrecido en las boletas entregadas. Fue ejemplar, nuestro protagonista por excelencia, la causa y razón del proceso. El pueblo dominicano nos dio lecciones de comportamiento y de conducta democrática. Se acepta sin discusión que estas elecciones eran la de mayor complejidad. Esto así por el peso cuantitativo de los cargos de elección popular, por algunas modalidades de elección, sobre todo en el aspecto congresual, y por la decadente legislación sobre la materia. Por tanto, esta elección no tiene con cuál compararla. Es única y posiblemente irrepetible. De acuerdo con las leyes y con la Constitución, se supone que esta complejidad electoral no se presente en ninguno de estos años. Estamos hablando de 4.106 cargos en disputa, de manera simultánea, más de 24.000 aspirantes a esos cargos, los cuales fueron debidamente admitidos por la Junta Central. La mayor cantidad de alianzas que se haya producido en toda la historia, en todos los niveles, entre partidos políticos de posiciones y criterios muy disímiles en el espectro político nacional. Unas veces aliados en lo nacional, pero con posiciones distintas en lo local. Otras veces aliados en lo local, pero con posiciones encontradas en lo nacional. Y para colmo, todo esto fue antecedido por traumáticos procesos internos en estas formaciones políticas participantes. Procesos que dejaron graves desgarramientos y poca democracia partidaria. Y en ese proceso de postulación, obviamente, se lesionó un poco el proceso electoral. En este contexto, en aras de facilitar el cumplimiento de los partidos con la norma, la institución se vio compelida a prorrogar varias veces los plazos establecidos para el registro de los pactos de alianzas
y para el depósito de candidaturas. Todo en desmedro del cronograma electoral diseñado 2 años atrás por la Junta Central. Ahora bien, al evaluar esta elección, no debemos olvidar algunos ejemplos de elecciones anteriores. Veamos en el 2002. Esta dejó una secuela de cuestionamientos e impugnaciones que escandalizaron la población. En el 2006 por igual. Todavía en el mes de junio de ese año no había concluido el proceso de información de resultados. En el 2010 también confrontamos dificultades para la emisión del boletín provisional final, debido a las complejidades que aportaba el voto preferencial. Es decir, estas elecciones, que son mucho más complejas que las que les antecedieron, siendo el sistema de escrutinio y conteo de votos el mismo que las pasadas, no podían ser diferentes. Pero eso todos lo sabíamos, incluyendo algunos críticos que se quejan de la tardanza en los resultados, pese a conocer de la complejidad del proceso. Y yo les pregunto, ¿en alguna ocasión, en los casos citados, en que hubo elecciones municipales y congresuales con conteo manual, la información de resultados fue ofrecida con más rapidez que ahora? ¿Acaso en el 2002, en el 2006, con voto preferencial y conteo manual, en esta fecha no teníamos todavía mayores denuncias y falta de información de resultados? A quienes duden de esta afirmación, les sugiero visitar la prensa escrita de ese tiempo, donde encontrarán respuestas adecuadas a su cuestionamiento. Centrándonos en esta elección, quisiera destacar que cerradas las votaciones a las 7 horas de la noche, los colegios electorales se abocaron a escrutar y contar las boletas. Y como consecuencia de ese escrutinio, se utilizaron las diversas herramientas puestas a disposición del personal de esos colegios. Se trata de una labor delicada y, como hemos reiterado, muy compleja, donde los miembros de estos colegios estaban llamadas a realizarlo con mucha cautela, pero a la vez con la mayor celeridad. Su labor no era la más deseada. En una sola noche debían realizar 8 conteos. Veamos. El primero era el conteo electrónico del nivel presidencial A. Inmediatamente el conteo manual del nivel A. El segundo, el conteo electrónico del nivel municipal B. Inmediatamente el conteo manual del nivel B. El tercero, el conteo electrónico del nivel congresual C. Inmediatamente el conteo manual del nivel C. El cuarto, el conteo electrónico del C1 o voto preferencial de diputados. De inmediato también el conteo manual del C1. Como se ve, no se trataba de una tarea fácil. Esta enorme cantidad de operaciones puestas a cargo del colegio por los últimos requerimientos de los partidos generaron muchas de las situaciones que hoy criticamos. Sin pretender justificar estas fallas, no puedo dejar de reconocer que en lugares muy específicos, funcionarios de colegios y personal de apoyo en los días antes y el propio día de la votación se ausentaron de sus labores, abrumados por la larga jornada que implicó los cambios introducidos al procedimiento de escrutinio en los colegios electorales. Personas que desde las 5 de la tarde del 14 debían prepararse para las elecciones, que a lo mejor tuvieron la oportunidad de dormir 2 horas y debieron reportarse a las 5 de la mañana
del día 15 y permanecer todo el día 15 hasta las 3 de la madrugada, 4, 5 y hasta las 8 de la mañana del día 16. Todo esto en condiciones infrahumanas. Y en todo ese periodo seguían contando. Obviamente, sus condiciones físicas no le podían permitir ofrecer lo mejor de sí, dar un mejor producto. Y eso tenía que reflejarse como se reflejó en las situaciones particulares que tenemos. Como consecuencia, sin embargo, de esa titánica labor, pudimos efectuar, gracias al sistema electrónico, el conteo que detallamos a continuación en cada uno de los niveles. En el nivel A o presidencial, obtuvimos datos procesados de 9.815 colegios para un 64% del universo. En el nivel B, 9.003 colegios procesados para un 59% del universo. En el nivel C, 8.236 colegios procesados para un 54% del universo. Igual ocurrió en el C1, con 8.236 colegios para un 54% también. Estos datos nos permitieron que apenas minutos después de las 7 de la noche presentáramos información en imágenes televisadas que de manera continua hasta las 12 de la noche nos permitió reflejar un total de 7.492 colegios electorales con sus resultados. Lamentablemente, la oposición de los partidos políticos a la implementación de la resolución 64/2016, donde se recoge el procedimiento para el escrutinio y la transmisión de los resultados, obligó al Pleno a su modificación y posteriormente a la aprobación de un protocolo de contingencia que permitió a los colegios electorales escrutar los resultados de forma electrónica y manual. Al aceptar la sugerencia de los partidos, se estableció que en casos de diferencia entre el conteo electrónico y el manual, el resultado de este último sería el que prevalecería. De lo contrario, los miembros de colegio y los delegados de los partidos procederían a firmar el acta generada por el sistema de escrutinio electrónico. A pesar de esto, al acoger el Pleno la implementación del conteo electrónico y manual de manera simultánea en los 3 niveles de elección, a su vez también ratificó que la información procesada por estos equipos sería enviada de manera inmediata a los medios de comunicación y divulgada por la Junta Central Electoral. Por esa razón, los partidos solicitantes procedieron a demandar ante el Tribunal Superior Electoral la nulidad de esta medida, lo cual fue rechazado por el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia del indicado tribunal el 14 de mayo del año en curso. De manera simultánea y paralela, esta información obligó a la Junta Central Electoral a disponer de datos preliminares que pudimos suministrar de inmediato y de datos provisionales contenidos en informes generados por cada una de las juntas electorales y validados por los partidos políticos. El primer boletín contuvo un 18% de datos provenientes de las juntas electorales y un segundo boletín a las 12 de la noche reflejó un 46% del total. Es decir, tuvimos importante información en preliminar y boletines que fue ofrecida el mismo día de la elección en los niveles A, B
y C. Y esta información se mantuvo inalterable porque la misma fue recibida de manera aleatoria de toda la geografía nacional. No varió en ninguno de los casos. Un importante porcentaje de los boletines ofrecidos permitió que los ciudadanos supieran a tiempo cuáles eran los resultados proyectados. Las estadísticas suministradas por la Dirección de Informática nos permiten afirmar de manera categórica que sin el uso hasta donde se nos permitió de los escáneres para el conteo, transmisión y divulgación de resultados, hoy no hubiéramos tenido información oportuna y segura y estuviéramos inmersos en una grave situación política electoral como consecuencia de la ausencia de esta información. Información por demás que es obtenida de actas ciertas, basada en un escrutinio que no da lugar a dudas. Señoras y señores, el organismo electoral se preparó para este certamen, partiendo de las experiencias del año 2002, del 2006 y del 2010, consciente de la complejidad del proceso a que nos enfrentábamos, en las dimensiones cuantitativa y cualitativa. Y como consecuencia de ello, nuestra primera decisión fue eliminar por resolución el voto preferencial, debido a los efectos nocivos que ese sistema irradia sobre todo el proceso electoral. En respuesta contraria a esta decisión, los legisladores aprobaron por ley e impusieron la repetición del mismo sistema de voto preferencial que había dado tantos problemas en el pasado. Pese a ello, y sin más que hacer, en enero del 2014 iniciamos los trabajos de diseño y planificación de las elecciones. Optamos por el uso de tecnología y la automatización de la administración del colegio electoral. Para afrontar los retos y desafíos del evento, en ese camino logramos consensuar con los partidos este nuevo sistema de registro de concurrentes y de escrutinio automatizado que nos permite asegurar que una persona no pueda ejercer 2 veces el voto. Solo preservamos en el mismo la forma tradicional de votar con boleta y marcador. No introdujimos ninguna otra variación en la cultura política de participación popular. Todos los partidos, todos sin excepción, consintieron en su momento y apoyaron a la Junta Central Electoral en las innovaciones tecnológicas presentadas. El órgano electoral duró 2 largos años. Dieron en su momento y apoyaron a la Junta Central Electoral en las innovaciones tecnológicas presentadas. El órgano electoral duró 2 largos años. Organizó y montó el proceso electoral con uso de tecnología, sin mayores diferencias y contratiempos con los partidos. E insisto, todo, absolutamente todo, estaba organizado y estructurado bajo estos criterios y principios gerenciales de procesos. Pero, apenas faltando día para elaborar, impusieron la vuelta a la manualidad, al conteo manual de los votos, que no estaba contemplado en la planificación estratégica electoral que habían aceptado. En apenas días, el equipo técnico de la institución se vio obligado a crear 2 sistemas paralelos de conteo, transmisión y cómputo electoral, echando abajo un proceso de más de 2 años de trabajo intenso, poniendo con esta decisión obligada en serio peligro y riesgo la realización misma de las elecciones. Tan es así que los organismos de observación electoral como UNASUR y la OEA, de manera privada, nos expresaron su preocupación de que este giro brusco
en la organización del proceso que la Junta se vio obligada a aceptar, ponía en peligro la calidad y las elecciones mismas. Es evidente que esta actuación injustificada, como se demostró posteriormente, sin sentido de los partidos políticos, asestó un duro golpe al proceso electoral. Entendemos que pesó más el interés individual, las aspiraciones particulares, que el interés colectivo e institucional. Para sostener su reclamo, se afirmaba que no importaba el tiempo en que se durara contando, que la democracia dominicana podía resistir eso y más. A decir de quienes creen en ese criterio, el conteo manual le garantizaba sus derechos. Lo que ha ocurrido al día de hoy demuestra que esa afirmación es totalmente contraria a la realidad. Hoy, los que defendían el conteo manual no han podido presentar una sola acta electrónica que haya dado resultados distorsionados. Incluso los críticos más severos del conteo electrónico que iniciaron estos cuestionamientos como participación ciudadana, tuvieron que admitir, según sus propias palabras, cito, que el conteo electrónico pasó con buenas notas. Y así lo vemos en la pantalla. Los resultados obtenidos por los equipos no difieren prácticamente en nada del conteo manual. Este criterio fue compartido por los observadores internacionales y más aún en cada uno de los reconteos llevados a cabo en las juntas electorales. No se registra diferencia entre el resultado del reconteo manual y el conteo electrónico. En aquellos casos donde se produjeron diferencias, se debió a la interpretación que se dio por parte del colegio o la Junta al voto al momento de examinar en el conteo manual. En las juntas de mayor concentración de colegios, para poder concluir sus labores, como es el caso del municipio de Santiago, en el espacio de reconteo, tuvieron que solicitar el concurso por escrito del escrutinio electrónico, porque de otra manera no iban a poder concluir con su labor. Esto se extendió por casi todas las juntas electorales y esto ha permitido que hayamos dado resultados provisionales definitivos. De lo contrario, hoy no tendríamos información en una gran cantidad de provincias y municipios. Damas y caballeros, el sistema electoral dominicano, como todos sabemos, acusa un gran déficit en su legislación, de tal manera que no existe una correspondencia entre el desarrollo económico y social del país y el sistema político electoral vigente. Por esa razón, hicimos todos los esfuerzos posibles para lograr una reforma en el régimen electoral y una ley de partidos que permitiera que estos cumplan con el postulado que sobre los mismos establece nuestra Constitución en su artículo 216, poniendo a cargo de ellos la obligación de servir al interés nacional, al bienestar colectivo y de contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. Precisamente, la falta de leyes que permitieran a la Junta Central Electoral establecer límites razonables en el financiamiento privado, en el gasto electoral y en la publicidad y propaganda política, es uno de los causales fundamentales de muchas de las situaciones que se presentaron en este proceso y que deben ser corregidas. En nuestro país no hay piso ni techo para la financiación política. Cualquier persona física o jurídica nacional puede aportar sin restricción desde $1 hasta los millones que considere conveniente a un candidato o partido político. La ley lo permite. Las empresas radioeléctricas no tienen mayor limitación que la de garantizar la igualdad de tarifa entre los partidos y candidatos. Es decir, estamos en una contienda sin reglas adecuadas de competencia, donde se apuesta al imperio del que tenga mayor
mayores posibilidades para acceder a recursos y medios. Esta realidad contaminó y afectó el proceso electoral. Ciertamente, entre los 24.000 postulados hay distinguidas personalidades, hombres y mujeres de bien, pero también no fueron las condiciones de idoneidad las que primaron en muchos casos para los partidos políticos postular personas. En gran medida prevaleció escoger a quien dispusiera de mayores recursos sin importar el origen de estos. No es extraño que aspirantes a legisladores y alcaldes tuvieran que buscar y emplear cientos de millones de pesos para competir, que cantidades exorbitantes hayan sido empleadas, a veces hasta para una simple regiduría o para un director de distrito municipal. El nivel de endeudamiento y el afán de disponer de recursos fue de tal magnitud que muchos, más que defender su buen desempeño electoral, dan la impresión de estar defendiendo su existencia, y así lo han proclamado. Es evidente que estas condiciones materiales impactaron negativamente el proceso electoral. Desde mucho antes del día de la votación, algunos actores jugaron a la desestabilización del sistema. Parecían más interesados en competir por deslucir la organización del proceso electoral que por obtener un resultado satisfactorio. Lo que ocurrió y lo que se planificó, aunque está documentado y debidamente reportado, posiblemente no se sabrá. Porque una vez se obtiene un resultado, el que no goza del favor de la mayoría le atribuye la responsabilidad al árbitro, y el que gana le preocupa más la gobernabilidad que la verdad. Alguna gente se pregunta, ¿qué ocurrió que en algunos colegios electorales no se completó el llenado de las relaciones de votación en algunos niveles? O que en las juntas electorales se haya prolongado tanto el conteo o el reconteo en los casos que así lo decidieron. La respuesta en la primera pregunta es que se debió a dos razones que afectaron el normal desenvolvimiento de los trabajos en los colegios electorales. La primera, de carácter humano, que tuvo que ver con la extenuante jornada de que hablamos anteriormente. Personas en condiciones deplorables, debido al exceso de funciones que se le adicionaron y a la muy extensa jornada de trabajo que esta misma situación generada por los partidos impuso. En segundo lugar, al acoso y la presión permanente a que fueron sometidos por parte de delegados de partidos y de candidatos. En el caso de la Junta, que es la segunda pregunta, la Dirección de Elecciones nos reportó que se realizó conteo manual al menos en 105 municipios, en los niveles A, B, C y en el C1 del voto para diputado o voto preferencial. Igualmente, en las juntas electorales se llevó a cabo reconteo en 99 municipios por lo menos, todo para satisfacer requerimientos de los partidos políticos sobre actas de colegio que generalmente habían sido contadas electrónicamente y manualmente en cada uno de los centros donde se llevaron a cabo las elecciones. En casi la totalidad de estas operaciones, los resultados de este tercer conteo no produjeron diferencias, y donde las hubo fue de apenas 1 o 2 votos, salvo muy escasas excepciones que todavía no conocemos. En las juntas electorales, la dilación en la emisión de los boletines provisionales municipales tuvo que ver con la obligatoriedad de emplearse en la verificación que con frecuencia le era solicitada por partidos y candidatos, y en tener que dedicarse a contar manualmente en los diversos niveles y muy en especial en el voto preferencial de diputados. Además, era frecuente que quienes solicitaban reconteos acosaban y presionaban a estas juntas
interrumpiendo las tareas solicitadas por ellos mismos. El propósito evidente era retardar la generación de resultados que ahora se critican. Pero además, lo ocurrido en los colegios, los acosos y las amenazas, se trasladó a las juntas electorales. Estas instancias sufrieron los embates de quienes no se sentían favorecidos por los resultados. Sus miembros y secretarios, incluso sus propias familias, fueron objeto de amenazas, presiones y hasta agresiones. Vamos a ver algunos ejemplos. En Santo Domingo Norte, sus miembros y familiares fueron aterrorizados, tanto en el propio local de la institución como en sus viviendas. El hogar de la presidenta de esta junta recibió varios impactos de bala y fue obligada a salir de su residencia junto a su familia por temor a las represalias ofrecidas. En Sabana Grande de Boyá, grupo de personas identificadas con candidatos se presentaron al hogar del secretario de esta junta, amenazando a sus familiares e incluso hijos de menos de 10 años, con incendiar la vivienda con todos dentro en horas nocturnas, si estos no eran favorecidos con decisiones por parte de la Junta. Amenazas similares se profirieron contra el presidente de esa Junta y algunos de sus miembros. En Puerto Plata, el local de la Junta, en momento en que se desarrollaba el reconteo, fue rodeado y tomado por turba de seguidores de un candidato, quien amenazó con matar a cualquier persona que saliera de esa institución, a él y a cualquiera que le acompañara. Fue necesario que un servidor requiriera la acción del Procurador General de la República y que aplacaran a estas personas. Estas amenazas se produjeron al presidente y la secretaria del órgano electoral y fue necesario trasladarlo al destacamento de la Policía Nacional para poder preservarle sus vidas. En Santo Domingo Oeste, la situación no fue diferente. Amenazas y asedio de manera directa por candidatos y sus representantes. El local también fue tiroteado. En Sosúa, Los Alcarrizos, Montellano y Laguna Salada, la violencia y el terror contra los miembros y secretarios de juntas electorales llegó a vías de hecho, siendo agredidos físicamente por candidatos. En Pedro Brán, las reyertas y pleitos entre los partidos dentro del mismo local de la Junta, la constante presión contra la Junta Electoral y su secretario obligó varias veces a la suspensión de los trabajos. En Loma de Cabrera, el presidente de la Junta, tanto él como sus familiares fueron amenazados de muerte, teniendo que ser trasladados y escoltados por agentes policiales. En lugares como Yaguate, Bajos de Jaina, Tamayo, Villa Isabela, Fantino, San Francisco de Macorís, se produjeron situaciones de no menos dimensión que las antes indicadas. En Bonao fue incendiado el vehículo de la institución por personas desconocidas e inconformes. Fueron lanzadas en Moca bombas contra el local de la institución que obligaron a retirar los empleados. En Cotuí, un candidato irrumpió violentamente al local de la Junta, irrumpiendo con amenazas hacia su personal. En Tamboril fue tiroteado el local de la institución e igual ocurrió en Samaná. En Villamella fue incendiado el almacén donde se encontraban las valijas. En Atomayor fue incendiado el local de la institución. En Santo Domingo Este hubo un estado permanente de acoso y presión a los miembros de la Junta Electoral. Para no cansarle, en Neiva, los miembros del órgano electoral levantaron un acta, el acta 33, donde dan constancia del estado de terror en que se encuentran, en donde establecen de manera clara que no procesarían las actas de varios colegios electorales que faltaban porque estaban en peligro sus vidas, la de sus familias y la misma tranquilidad de la comunidad.
Pareciera que lo que le estoy narrando es una obra de terror típica de Alfred Hitchcock. Situaciones como esta ocurrieron prácticamente en todo el territorio nacional. Ellas son el mejor testimonio de que muchos de los contendientes y las fuerzas involucradas en el proceso no se prepararon para una competencia democrática, no se prepararon para una elección, jugaron al caos y al desorden, a impedir que hubiera resultados ciertos y a tiempo. Se jugaron a la crisis y no a la elección. Nunca, como en esta ocasión, se había visto tan amenazada la integridad de un proceso electoral. Estas circunstancias y situaciones de hecho obligaron al órgano electoral a concentrar sus esfuerzos en salvar las elecciones. Una lección de nuestra democracia que debemos aprender es que hay una evidente disonancia entre actores del sistema y la población. Ello debe llevarnos a reflexionar respecto al camino que hemos transitado. Por la información de que disponemos, le puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones. Incluso algunas mentes muy creativas daban como un hecho que a las 3 de la tarde del 15 de mayo sería necesario interrumpir el proceso de votación y fijar una nueva fecha de elección. Hasta ahí se llegó. Pueblo dominicano, resulta lamentable que programas tan importantes y de tanta trascendencia como los implementados por primera vez, fruto de las situaciones antes descritas, no fueran destacados ni reconocidos en su justa dimensión. Tal es el caso del programa de las personas privadas de libertad, de estos internos sin sentencias definitivas que, estando en el sistema de nueva gestión penitenciaria, pudieron recibir la visita del colegio electoral y de las autoridades electorales, gracias a la colaboración y el esfuerzo de las autoridades del nuevo sistema de gestión penitenciario y de la Procuraduría General de la República. Que programas como el voto en casa, mediante el cual personas que por razones de salud estaban postrados, imposibilitados de movilizarse y que tuvieron la oportunidad de que se le trasladara el colegio a su hogar, no puedan ser destacados. Programa este que tocó a personas tan dignas como la bisnieta de Ramón Matías Mella, o ciudadanos ejemplares con más de 100 años de ejercicio de sus derechos ciudadanos y cívicos. ¿Y por qué no mencionar otros programas como Mi Primer Voto, que permitía que el ciudadano, al presentarse a su colegio electoral, recibiera un reconocimiento por el ejercicio de su derecho de ciudadanía por primera vez? O el programa de la mesa auxiliar para personas con discapacidad, o el programa de acompañamiento escolar que integró a muchos, a más de 1,000 jóvenes menores de 17 años que se integraron con mucha intensidad y pasión a servir a la democracia y a la institución electoral. Estos programas son íconos y no son más que la expresión genuina del interés de la Junta Central Electoral de desarrollar políticas públicas de inclusión social y de garantía de derechos constitucionales. Ciudadanas y ciudadanos, en estos momentos, habiendo entregado la relación provisional final de los resultados generales en los 3 niveles de elección, hemos concluido una parte importante de esta jornada. Corresponde en estos momentos a la otra instancia de la función electoral, el Tribunal Superior Electoral, conocer de las quejas, los reparos, las impugnaciones
y las apelaciones que se produzcan a propósito del servicio ofrecido por la Junta Central Electoral. Corresponderá al TCE valorar la pertinencia o no de esos reclamos. En este momento, la Junta Central y las juntas electorales, en funciones administrativas, en lo esencial, se encuentran esperando el resultado de la labor del Tribunal Superior Electoral. Concluida esa labor, entonces trabajaremos en el boletín definitivo que contendrá el resultado de estas decisiones que emita ese tribunal. Me toca darle garantía y seguridad que en el contenido esencial de las actas levantadas en cada uno de los colegios y en los conteos y reconteos desarrollados en las juntas electorales está contenida la expresión del ciudadano, lo que fue marcado por cada uno de ellos en esas boletas que le fueron entregadas. Doy fe de la idoneidad, la honorabilidad y la seriedad de los miembros de las juntas electorales en cada municipio. Ellos, con su valentía, con su enorme vocación de servicio y gran sacrificio, son los verdaderos héroes de esta jornada democrática. Los miembros de las juntas electorales y sus familiares que han vivido esta etapa deben sentirse orgullosos del servicio ofrecido a la patria. Su dignidad y su honra prevalecerá y el pueblo reconoce que pese a las adversidades descritas, ellos salvaron la maravillosa manifestación democrática dada por la ciudadanía el 15 de mayo. Asimismo, agradecemos a los hombres y mujeres que lo dieron todo en los colegios electorales, que se expusieron hasta prolongadas horas de trabajo continuo, que resistieron con mucho estoicismo las tentaciones, presiones y vejaciones a las que injustamente fueron sometidos. A los miembros de la Policía Militar Electoral que dieron una muestra de prudencia y tolerancia, manejando con mucha sabiduría las situaciones que presentaron, algunas de las cuales hemos descrito anteriormente, evitando con su profesionalismo hechos que pudieron consternar la paz ciudadana. La historia recoge las hazañas de los emperadores romanos que para distraer los reclamos de una élite o sus situaciones particulares montaban circos con sacrificios humanos. Pero esa misma historia también, la más lejana, recogida en el libro más conocido de todos los tiempos, recoge el ejemplo de Abraham, que no titubeó cuando su Dios, el Dios justo, el Dios de todos, el Dios de nosotros, al que hoy damos gracias, quiso probar su fe pidiéndole su hijo Isaac como ofrenda. Y al ver la dimensión de su fe, ese Dios lo liberó de tal compromiso. Que no se pretenda ahora pedir un sacrificio inmerecido. Que no se desconozca la voluntad popular y se pretenda con argumentos insostenibles desarrollar otras agendas que siempre estuvieron ocultas. La Junta Central Electoral cumplió su papel a pesar de todas las situaciones creadas para impedir el buen desarrollo de las elecciones. Les puedo afirmar que estas fueron limpias, legítimas y transparentes, con lo cual damos garantía de que los resultados son la expresión genuina de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas, que ellos concurrieron libremente a ejercer su derecho y que su voluntad fue respetada por los ciudadanos que conformaron los colegios electorales
y las juntas electorales. Reiteramos que eso que está expresado es la verdad de lo que ocurrió el 15 de mayo pasado. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bueno, ahí estaban las palabras de Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral. Un mensaje que se extendió durante 55 minutos. Con el cuadro de Juan Pablo Duarte a sus espaldas, ha hecho una serie de consideraciones, empezando por la efectividad que, según él, mantuvo el proceso electoral, sobre todo en el conteo electrónico de los votos. Dice que si no hubiese sido por ese conteo electrónico, hoy no habría información oportuna y veraz sobre el proceso comicial del pasado 15 de mayo.